Muy buen lunes y estamos en esta 22ª semana del tiempo ordinario y comenzamos hoy la lectura continua del Evangelio de San Lucas durante los días de la semana. Y el Evangelio está tomado en el capítulo 4, versículo 16, del versículo al 30 del evangelista Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga y, como era su costumbre los sábados, se puso a hacer de pie la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia al Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaré en aquel refrán: médico, sánate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. O les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país, y sin embargo a ni una de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y sin embargo ninguno fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron afuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba el pueblo, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Comienza, podríamos decir, el Evangelio de San Lucas con esta vida pública de Jesús que parte para el evangelista en Nazaret, en este lugar donde Jesús, como dice el Evangelio, se había criado, se había formado, y cuando llega ahí, ciertamente ya era conocido, porque en los capítulos anteriores del Evangelio de Lucas lo encontramos que está en Cafarnaúm, que había sanado también allí a la suegra de Pedro, y por otro lado, muchos habían acudido también ahí a hacerse sanar. Cuando llega a Nazaret, el pueblo donde él se había formado, como decía, para muchos fue escandaloso, porque no entendían que de dónde le venía esto. Lo habían visto crecer, lo habían visto desarrollarse en los años ocultos que se llaman de la vida de Jesús, y no se había manifestado nada extraordinario. Y de repente aparece como un maestro educando, formando. Es que Jesús quiere también invitarnos a dejarnos sorprender por Dios. Hay veces que nosotros tenemos estos prejuicios ante las personas, ante las situaciones. Pareciera ser que nada nos sorprende, o incluso lo juzgamos duramente, aquello que a veces pareciera totalmente nuevo. Jesús, con esta irrupción, nos habla primero que en Él se cumplen las profecías, y podríamos decir, como en alguna vez lo he comentado, este Evangelio de Isaías que lee, que habla de estos tiempos mesiánicos, es como la gran carta gang, por decirlo de una manera, que va marcando distintos hitos que Jesús va a realizar: la curación de los leprosos, la sanación de los que están ciegos, aquellos que serán liberados del pecado, esos que se les anuncia la gracia de Dios. Y esos también somos nosotros hoy día. Pero no nos acostumbremos al Señor, sino que dejémonos sorprender siempre gratamente por Él. Dejemos que Él nos transforme desde adentro. En Nazaret no pudo hacer muchos milagros, no creyeron en Él, no creyeron en que Él era el Dios con nosotros. Hoy también nos puede pasar esto, a veces dudar de su presencia que nos acompaña, que Él puede hacer nueva nuestra vida. Y el Señor siempre viene para liberar, para abrirnos los ojos, para abrir el oído, para poder descubrir que nuestra vida es un don y que todo lo recibimos del Padre, y que Él ha venido justamente a rescatarnos para darnos esta gracia de poder vivir unos con otros
con la misericordia de Dios y en paz. Que el Señor nos dé hoy día esa gracia de descubrirlo, de alegrarnos con Él, de sorprendernos que nos visita y sobre todo que el Señor hoy día también haga en nosotros lo que anunció en Nazaret, nos dé liberación, nos dé sanación y nos haga vivir en la gracia. Muy feliz lunes.